Iniciamos entonces este segundo cuatrimestre. Vamos a desarrollar la teoría de espacios vectoriales, que corresponde a la parte del programa de álgebra 2, de álgebra de segundo año, denominada álgebra lineal. Entonces, lo que hacemos es definir esta estructura. Espacio vectorial designa una cierta estructura. Es la estructura que va a tener un cierto conjunto, un conjunto V corta mayúscula, cuyos elementos se van a llamar vectores. Aquí va a haber ejemplos que van a tener relación con lo más intuitivo de lo que es un vector y que se ve muchas veces en la escuela secundaria, pero también van a ser considerados vectores los elementos de cualquier conjunto que tenga la estructura que define un espacio vectorial en función de las dos operaciones. La suma, que ahí la tenemos en la primera llave, que cumple la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, la existencia de un elemento que es neutro para la suma y a su vez la existencia para cada vector de lo que se denominaría el inverso aditivo. Y para la otra operación, que más precisamente no es una operación, sino que es una acción, en este caso la acción del conjunto de los números reales, sobre el espacio vectorial B. Esta acción, que en definitiva es un producto de un número por un vector, cumple que el número 1 por el vector es el mismo vector. Hay una distributividad respecto de la suma de dos escalares o dos números que multiplican entre paréntesis al vector B. Hay a su vez una distributividad respecto de un escalar, el escalar K, que multiplica a una suma de vectores B y W entre paréntesis. Y hay una asociatividad, es decir, si tengo dos números, K1 y K2, que pueden multiplicar a un vector B, bueno, ahí está expresada la asociatividad. Demostramos que el elemento neutro de la suma es único y que por lo tanto va a recibir una notación especial y va a ser el cero, el vector nulo, el vector cero. Es el cero con una barrita. Y a su vez demostramos que este inverso aditivo que existe para cada vector también es único. Si suponemos que existen W1 y W2 que cumplen la condición de ser inversos aditivos del vector B, vamos a concluir, como lo demuestro, que tanto W1 como W2 son el mismo vector y por lo tanto cada vector B tiene un único inverso aditivo y por ser único también recibe una notación especial. Y ese inverso aditivo, el inverso aditivo del vector B, es menos B, el que está recuadrado ahí. Como ejemplos, para introducir ya en la práctica, tenemos el plano R2, el espacio R3 y el espacio de matrices de m filas por n columnas, que lo vamos a trabajar en poco tiempo más. Si nosotros queremos ejemplificar cómo funciona la suma y cómo funciona el producto por escalar, la acción de R sobre R2, en este caso ahí tenemos un ejemplo. Si sumamos los pares 2 menos 3 y 4, 1, vamos a sumar coordenada a coordenada. 2 más 4 en la primera coordenada, menos 3 más 1 en la segunda coordenada, y eso va a dar por resultado el par 6 menos 2. Y si multiplicamos por el escalar por el número 3 al vector menos 1, 4, eso también se resuelve coordenada a coordenada. Eso va a dar 3 por menos 1 en la primera coordenada, 3 por 4 en la segunda coordenada, va a dar como resultado el vector menos 3, 12. Dada la estructura de espacio vectorial, definimos la estructura de subespacio como la estructura de cualquier subconjunto del espacio vectorial B que cumple con estas tres propiedades que están en la llave. En principio, para que un subconjunto de un espacio vectorial, un subconjunto S, sea subespacio del espacio vectorial B, la primera condición es que el vector nulo tiene que pertenecer a S. La segunda condición es que S tiene que ser cerrado para la suma. Esto quiere decir que si U y B son elementos de S, la suma de U más B también tiene que estar en S.
y tiene que ser cerrado S para el producto por escalar. Eso quiere decir que si K es un escalar, es un número real, y B es un vector de S, K por B también tiene que ser como resultado otro vector, por supuesto, pero tiene que estar en S. Un subconjunto que cumple con esas tres condiciones es un subespacio del espacio vectorial B. Y vamos a dar dos definiciones más. La primera definición es que si yo tengo un subconjunto de n vectores, b sub 1, b sub 2, hasta b sub n, se llama combinación lineal de este conjunto de n vectores al vector, a cualquier vector, que se forme como una sumatoria de múltiplos de cada vector. Es decir, si existen a sub 1, a sub 2, a sub n escalares, números reales, tal que el vector b se puede escribir como el escalar a sub 1 por el vector b sub 1, más el escalar a sub 2 por el vector b sub 2, hasta el último término, que es el escalar, el número a sub n, por el vector b sub n. Cualquier combinación de este tipo se denomina una combinación lineal del conjunto de vectores b sub 1, b sub 2, hasta b sub n, que es el conjunto A. Y definido lo que es una combinación lineal, vamos a definir un concepto muy importante que es la independencia lineal. Un conjunto A se denomina linealmente independiente si, solo si. Si llega a haber escalares a sub 1, a sub 2, a sub n, tal que la combinación lineal que se forma con ellos y los respectivos vectores da el vector nulo, se tiene que deducir que por lo tanto necesariamente todos los escalares a sub 1, a sub 2, hasta a sub n son 0. Es decir, un conjunto es linealmente independiente si, solo si, de la única manera en que se puede expresar el vector nulo como combinación lineal de esos vectores es eligiendo a todos los escalares iguales a 0. No hay otra manera de expresar el vector nulo con los vectores b sub 1, b sub 2 hasta b sub n, que no sea escribir al lado de cada vector como escalar el escalar nulo, el número 0. Esa es la definición de independencia lineal.